Ahora que ya entendemos que hay una relación clave entre el ancho de banda de coherencia del canal selectivo en frecuencia y el número de subportadoras y el tiempo de símbolo, de la duración de los símbolos OFDM, veamos un ejemplo de cómo determinar el número de subportadoras para un sistema OFDM a partir de estos parámetros. Entonces, ¿cómo determinar n sub s en OFDM? A modo de resumen, anotemos que la relación clave está entre el ancho de banda de coherencia del canal, esto es lo que llamamos W sub C, y el tiempo de símbolo OFDM. Y esto es lo que llamamos T sub S. Ahora, si es que recordando, el ancho de banda de coherencia era un valor que está en un rango relativamente laxo, referencial, entre 1 partido por 50 veces la dispersión RMS del canal y 1 partido por 5 veces el tau RMS. Y esto se mide en Hertz. Y a su vez, el tiempo de símbolo está definido por el número de subportadoras multiplicado por T, que es el periodo base, es básicamente el inverso de la tasa de datos del sistema OFDM. Entonces, tal vez lo mejor que podemos hacer es estudiar a través de un ejemplo, y para el caso de OFDM lo que es importante es la definición estricta, ¿sí? La definición estricta de el ancho de banda de coherencia. Voy aquí a hacer un poquito de espacio y simplemente comentar, interesa la definición estricta. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo de Wi-Fi, el OFDM de Wi-Fi clásico 802.11a. ¿Sí? Ejemplo Wi-Fi clásico 802.11a. En esta norma es un OFDM con un ancho de banda de las transmisiones de 20 MHz. Y estamos en típicamente un ambiente de oficina o un ambiente hogareño. Tal vez hay varias salas, varias piezas, pero en cualquier caso, digamos, el uso de Wi-Fi siempre es en interiores y en ambientes, digamos, referencialmente de hasta 15 metros en tamaño, 15 metros en distancias de propagación entre transmisor y receptor. Entonces, si es que la
velocidad de la luz es 30 centímetros por nanosegundos. Entonces, el tau RMS, la dispersión de un canal, de un ambiente que tiene en el orden de 15 metros de tamaño, es 15 por 10 elevado a 2, vale decir 1500 centímetros, 15 metros por 100 da centímetros, dividido por 30 centímetros por nanosegundo, da 50 nanosegundos. Entonces la dispersión RMS de un canal típico Wi-Fi es del orden de 50 nanosegundos. Ahora, lo que interesa para determinar el número de subportadoras, eso va a ser igual al ancho de banda disponible, los 20 MHz, dividido por la separación entre subportadoras, y la vamos a definir como delta, separación entre subportadoras. ¿Sí? Y este número tiene que ser mayor o igual que el ancho de banda disponible dividido por el ancho de banda de coherencia. ¿Por qué? Digamos, porque lo que queremos es que cada subportadora, ¿no es cierto?, que en el fondo tiene el ancho de banda delta. Si la separación entre subportadoras es delta, por supuesto, cada una de ellas tiene de alguna forma el ancho de banda delta. Entonces necesitamos que delta sea menor, ojalá bastante menor que el ancho de banda de coherencia. Y entonces podemos establecer esta relación para determinar el número de subportadoras. Y esto a su vez es igual a el ancho de banda W dividido por 1 partido por, voy a hacer un poquito de espacio, ahí está, dividido por 1 partido por 50 tau RMS. Vale decir, la relación entre el número de subportadoras y el ancho de banda disponible y tau RMS es W por 50 tau RMS, ¿sí? Y tiene que ser mayor o igual que. En el caso de Wi-Fi, tenemos que ese mayor que debe ser los 20 MHz por los 50 veces 50 nanosegundos. Es decir, debe ser mayor que 50 para que OFDM con ancho de banda 20 MHz funcione en un ambiente de oficina de tamaño aproximadamente 15 metros, necesitamos al menos 50 subportadoras. En el caso de Wi-Fi, se utiliza NS igual 64 subportadoras. Es decir, el cálculo que hemos hecho tiene sentido, está correcto. Ahora, podría ser un ancho de banda de 6 MHz en televisión digital, podría ser un ambiente de 15 kilómetros de propagación, como podría ser el área de cobertura
de una transmisión de televisión digital abierta, y ahí desde luego cambian fundamentalmente estos números y perfectamente con ellos se puede llegar a varios miles, 2.000, 4.000, 8.000 subportadoras, pero los ejemplos, cada caso se calcula en términos fundamentales siempre en base al ancho de banda disponible, la dispersión RMS que está directamente relacionada con el ancho de banda de coherencia, y se acota con eso un número mínimo de subportadoras necesarias.